Hola y bienvenido a este video para mis estudiantes de bioinformática. Espero que estén bien. Estoy tratando de utilizar mi pizarra esta vez, así que le había mencionado que iba a tratar de explicar el tema de Blossom, que yo sé que es, las matrices de Blossom, que yo sé que es un poco complicado. Y la última vez que discutimos sobre el tema, pues me vi como que limitada. Y entonces pensé en hacer este video usando mi linda pizarra blanca que tengo en mi oficina. Así que espero que con esta nueva explicación sobre las matrices de Blossom, o sea, un resumen del desarrollo de las matrices de Blossom y cómo lo aplicamos, sea de mucha ayuda para poder aclarar las dudas que puedan haber. De todos modos, pueden escribirme para aclarar cualquier otra duda y voy a estar mencionando un poco sobre la asignación. Así que, particularmente la asignación de hacer las comparaciones de las distintas matrices de PAM y Blossom. Particularmente voy a estar mencionando sobre las comparaciones de Blossom. Ok, vamos a empezar repasando un poco. Así que voy a estar refiriéndome a la pizarra. Yo aconsejo que lo pongas en pantalla amplia, por si acaso no lo ven normal, en la versión normal en la pantalla. Así que aquí arriba en la parte superior de la pizarra dibujé brevemente los diferentes tipos de matrices, que tenemos: Blossom 45, Blossom 50, Blossom 62 y Blossom 90. Y esas son las matrices que nosotros podemos apreciar cuando entramos a la página de NCBI y usamos el BLAST, la herramienta de BLAST de proteínas. Así que para repasar, aquí recordamos que la matriz de Blossom es igual en términos de un sistema de puntuaciones como las matrices de PAM. O sea, se está tratando de establecer un sistema de puntos que nosotros podemos otorgarles a las sustituciones que ocurren entre una secuencia que podría ser un ancestro y uno que es un descendiente. O sea que hay un aminoácido que puede ser sustituido por otro o por el mismo. Ahora, bien importante recordar que en las matrices de PAM, hacen alineamientos globales. O sea, ellos hicieron alineamientos globales para crear ese sistema de puntos, de puntuaciones. Para las matrices de Blossom, ese sistema de puntuaciones realizaron alineamientos locales. Y recordamos que alineamientos locales se enfocan se supone que en este momento usted diga, ¿verdad?, en regiones conservadas. Así que de eso lo que vamos a estar mirando entonces brevemente, cómo fue que entonces ellos hicieron esto. Ok, así que como ellos querían desarrollar un sistema de puntuación basado en buscando regiones conservadas, que entonces al tener regiones conservadas, o sea, identificar regiones conservadas en secuencias proteicas, nos da más información biológica comparado con alineamientos globales. Y esto es algo que nosotros discutimos en la clase, de que cuando tienes alineamientos global, estás tomando en cuenta toda la secuencia, ¿verdad?, de ambos, del secuencia Keri o Kiri y la secuencia sujeto, no importando el tamaño y
dependiendo cómo nosotros realizamos ese tipo de alineamiento global, puede ser que nos dé una información importante biológica, especialmente si usamos tamaños iguales o bien similares con esos dos tipos de secuencias, pero también nos puede dar una información que es errónea, o sea, no es real. Cuando usamos una secuencia que es bien pequeña, pequeña, pero una secuencia que es bien larga. Así que cuando realizamos alineamientos locales, pues esas diferencias en tamaños se como que se, no quiero decir que se obvia, pero o se elimina, pero trabaja mejor en poder identificar, dado esos diferentes tamaños, nosotros podemos identificar áreas que sí tienen una cierta identidad o similitud. Ok, así que de esa forma, ¿verdad? Recordando. Así que, ¿cómo fue que hicieron? Pues ellos lo que hicieron fue que empezaron con, por ejemplo, con una secuencia. ¿Sí? ¿Recuerdas una secuencia proteica? Que solamente con matrices de Blossom nosotros utilizamos secuencias proteicas. Así que tenemos entonces que empezaron con una secuencia y entonces la compararon, ¿verdad? Con una secuencia, con una base de datos que tiene diferentes secuencias, ¿okay? Una mezcla, ¿verdad? Esto como si fuera como GenBank, ¿verdad? O que nosotros en nuestro ejercicio tomamos de nuestra base de datos fue todas las secuencias que se encuentran en el reference sequence de NCBI. Así que tomaron de todas esas secuencias que hay una mezcla, ¿ok? Y entonces ellos los separaron, ¿ok? Por % de identidad, ¿ok? Así que aquí, dependiendo el % de identidad que querían mirar y comparar, pues entonces se establecieron 4 por cientos para que entonces pudieran establecer un sistema de puntuaciones. Así que cuando hablamos de Blossom 45, que encontramos aquí, ¿verdad? Blossom 45, ¿qué es lo que sucedió? Pues ellos tomaron de todas estas secuencias la base de datos y ellos entonces hicieron unos alineamientos locales donde pudieron identificar secuencias que eran mayor que 45% de identidad. ¿Okay? Y de ese grupo, entonces, hicieron una secuencia representativa. ¿Okay? Así que esta secuencia representativa, entonces, va a ser comparada con las otras secuencias que son menos del 45% de identidad, que son los que componen el resto de la base de datos que se usó. ¿Okay? Así que aquí podemos apreciar, lo traté de dibujar de manera lo más visual, ¿verdad? Posible, y donde tenemos, ¿verdad? Esa secuencia original que está en negro y entonces con estas que son rojas, pues entonces, ¿verdad? Es como una combinación, pero es una secuencia representativa donde entonces representa, ¿verdad? Esa variación que existe, que es de 45% o mayor. ¿Okay? Y entonces esa secuencia representativa se compara con las otras secuencias que se encuentran en esa base de datos que se supone que sean menos de 45%. Y eso fue lo que ellos hicieron. ¿Por qué hicieron eso? Trataron de hacerlo para que así pudieran encontrar aquellas secuencias que tienen una alta variación. Por ejemplo, aquí
Si es menos de 45% de identidad comparado, ¿verdad?, con esta secuencia representativa, pues entonces hay una alta, ¿verdad?, hay alta variación, hay muchas sustituciones, ¿verdad?, presentes. Así que en el caso de crear esa secuencia representativa, estamos como que pues, agrupándolos para que se nos facilite el poder identificar aquellas secuencias que quizás tienen unas regiones conservadas, pero ese porciento de identidad es mucho menos, ¿verdad? En este caso es menos de 45%. Así como que ayuda a agruparlos, ¿verdad? Y entonces facilita el poder identificar estas regiones conservadas de una vez, ¿verdad? Pero esta fue originalmente como desarrollaron el sistema de puntuación. Así que de esa manera obtuvieron una secuencia representativa y entonces realizaron alineamientos locales, ¿okay?, con las otras secuencias que son de menos de 45%. ¿Okay? Y entonces ellos observaron de esos alineamientos locales, ellos observaron las sustituciones que ocurrían. ¿Okay? Que recuerda que esta es la secuencia que lo dibujé en rojo y negro, ¿verdad? Esa secuencia representativa. Y lo estamos comparando con secuencias entonces que son menos de 45% de identidad comparado con una secuencia representativa. Así que en este caso, pues yo espero que va a haber unas sustituciones y eso fue lo que ellos observaron. Y entonces con observar esas sustituciones, pues ellos mismos crearon un sistema de puntuaciones, igual como Margaret Dayhoff desarrolló para las matrices de Pan, desarrolló su sistema de puntuaciones, y entonces ahí se desarrolló la matriz de, en este caso, matriz de Blossom 45. Y por eso entonces Blossom 45 tiene aquí tiene su propia matriz y consta de unas puntuaciones que son diferentes a las puntuaciones de las otras matrices. Ok, así que de la misma manera hicieron también, ¿verdad? Tomaron unas secuencias, o sea, ellos hicieron esto con muchas secuencias igual como, ¿verdad?, como Margaret Dayhoff, y entonces lo hicieron para, por ejemplo, en este caso el próximo, que es de 50%, que entonces aquí cambia entonces a 50% mayor que ¿okay? Así que cambia entonces esos grupos que se van formando. Entonces aquí pues tenemos la secuencia representativa, que realmente es ese grupo de secuencias que tienen 50% o más de identidad con la secuencia original que estaban trabajando. Y entonces crean esa secuencia representativa y entonces lo comparan con las secuencias que tienen menos de 50% de identidad. ¿Okay? Y entonces de la misma manera observaron las sustituciones que ocurrían y entonces desarrollaron un sistema de puntos por cada sustitución que veían, que por ejemplo si alanina a glicina, pues entonces le daban una puntuación. De la misma manera tiene valores positivos, tiene valores negativos, y entonces así pues nosotros tenemos entonces lo que es la matriz de Blossom de 50. ¿Okay? Y esa es otra matriz con otras puntuaciones que son distintas a las de 45. Y entonces la que es
La más común que se utiliza, que es la de Blossom 62, que es la que aparece en CBI como tal, automáticamente, pues se está tomando entonces un 62% de un, un 62% de identidad, ¿verdad? Con esa secuencia, recuerda, de ese grupo, esa base de datos, se toma las secuencias que tienen un 62% de identidad con la secuencia original y se forma la secuencia representativa. Como puedes ver, más alto es el por ciento que estoy utilizando, pues entonces más estricto estoy siendo, ¿verdad? O el sistema, ¿verdad? De desarrollo de puntuación de una matriz, pues va a ser más estricto. ¿Por qué? Porque estoy limitando más y más las secuencias que van a representar mi secuencia representativa. Así que este grupo como tal, ¿verdad? El grupo rojo, en este caso, que representa a los que son mayor que 62%, pues yo estoy realmente haciendo ese grupo más y más pequeño porque tiene que ser mucho más idéntico, o sea, tener más regiones idénticas a mi secuencia original. Así que ese grupo se está convirtiendo más y más pequeño. Y el otro grupo, que es el menos de 62%, pues entonces va a ser más grande. Así que nuevamente se hace alineamientos locales con la secuencia representativa. Entonces, cuando se hacen esos alineamientos con el resto de las secuencias, se observan las sustituciones que hay presentes y entonces se desarrolla nuevamente un sistema de puntuaciones con esos puntos de acuerdo a la sustitución que ellos ven, y entonces desarrollan entonces la matriz de Blossom 62. Y el Blossom de 62 pues prácticamente la matriz que es la más usada y la más confiada, aunque uno puede cambiar, ¿verdad? Uno puede modificar y cambiar en los parámetros del algoritmo, en el programa de BLAS, uno puede modificar y ajustar, ¿verdad? La matriz. Y eso depende de las secuencias que estás trabajando. Y entonces, de la misma manera, pues tenemos lo que es el Blossom de 90%. Siempre quiero ponerlo en la tapa, pero tengo que recordar la tapa, se me cae. Así que con el de 90%, pues entonces estamos achicando, haciendo más pequeño ese grupo de secuencias que van a ayudar a formar lo que es la secuencia representativa. ¿Okay? Y entonces se forma la secuencia representativa que entonces es, ¿verdad? Tiene un identidad alta ¿verdad? Con la secuencia original, y entonces se hace alineamientos locales con todo el resto de las secuencias que están 90% o menos. ¿Okay? Así que ese grupo está aumentando mucho más. Pero a la misma vez estoy haciendo que la secuencia representativa sea bien estricto, o sea, ¿verdad? Porque estoy bien selectiva en cuestión de que estoy limitando ese grupo de secuencias. En el de 90 estoy limitando muchísimo ese grupo de secuencias que van a ayudar a formar mi secuencia representativa. ¿Okay? Y entonces se hacen los alineamientos
locales y se observan las sustituciones y se crean entonces sistemas de puntuaciones que son para Blossom 90 y entonces tenemos esa matriz. Ok, espero que haya sido un poquito más ahora mejor explicándolo de esta manera, que esto es lo que, resumiendo lo que hicieron para desarrollar las matrices. Ok, así que en el caso de cuando nosotros vamos a hacer el ejercicio, que nosotros tomamos la secuencia Curie y entonces tenemos el programa de BLAST, y entonces cuando queremos aplicar las distintas matrices podemos empezar, ¿verdad? En este caso con Blossom 45, que era lo de la asignación, ¿verdad? De comparar las secuencias que yo les di, que era una deshidrogenasa de NADH de humano. Nosotros miramos o seleccionamos, en este caso nosotros seleccionamos lo que era la base de datos de Reference Sequence o RefSeq. Así que, ¿qué ocurre cuando nosotros usamos las matrices de Blossom? Recuerda, cuando es el programa, o sea, la herramienta como tal, ¿verdad? O algoritmo está utilizando entonces Blossom, la matriz de Blossom. ¿Qué está usando? Las puntuaciones. Está usando los puntos que se desarrollaron ¿verdad? Anteriormente, ¿verdad? Aquí, que podemos ver en el dibujo, se está aplicando las puntuaciones que se desarrollaron por este trabajo que hicieron, lo que desarrollaron Hainkoff, no se me olvida el nombre, pero era Hainkoff. Que entonces nosotros estamos aplicando las puntuaciones, ¿verdad? Porque recuerda que los alineamientos, para poder decir si son buenos alineamientos o no son buenos, pues le estamos dando puntos. Estamos dando puntos para decir si realmente ese alineamiento es algo que sucede, que es esperado. Así que es lo mismo como nosotros hemos discutido con las matrices de PAM, que se le otorga unas puntuaciones para poder dar una indicación si ese alineamiento realmente es algo real que puede suceder o no. Así que en este caso nosotros estamos mirando más bien lo que son alineamientos locales, ¿verdad? O sea, regiones conservadas, que esas puntuaciones es para ayudarnos a decir si esas regiones que están identificadas realmente son buenas, el programa está alineando correctamente para encontrar esas regiones conservadas y que son correctas. Ok, así que tenemos entonces que realizamos el BLAST aplicando, por ejemplo, lo que es Blossom 45. Ahora recuerda, Blossom 45 lo que va a hacer es que va a otorgar unas puntuaciones, unos puntos a los alineamientos que nos salen a realizar el BLAST, ¿verdad? El alineamiento local. Así que eso fue lo que nosotros vimos, que cuando hacemos el BLAST sale muchas secuencias, ¿verdad? Así que esos son todas las alineamientos que se está haciendo, que se hizo, mejor dicho, con esa base de datos que usamos, que es el Reference Sequence Database. ¿Okay? Así que de todos esos alineamientos tenemos los resultados. ¿Okay? Y entonces a cada uno de esos alineamientos se le otorgó puntuaciones
de la matriz de Blossom. O sea, por cada sustitución que se observa en cada alineamiento, se va a dar unas puntuaciones basadas en qué? En la puntuación de Blossom 45, si usamos esta matriz. Ahora, recordando que en Blossom 45 se está permitiendo, ¿verdad? Muchas sustituciones. O sea, que las regiones conservadas se está permitiendo que pueden ser menos conservadas, o sea que haya menos conservación. Así que más bajo que va a ser la matriz en cuestión de, ¿verdad?, por ciento, pues se está permitiendo que haya más sustituciones, y entonces no está siendo tan severo con las puntuaciones porque está permitiendo que haya sustituciones. ¿Okay? Es como parecido al Blossom 250, perdón, al PAM 250 que está en la presentación, que es creo que casi el último slide, donde hay unas flechas viendo en direcciones opuestas. Así que el Blossom 45 es como si fuera el PAM 250, donde estoy permitiendo muchas sustituciones a través del tiempo. Así que de la misma forma, Blossom 45, cuando estoy aplicando esa matriz, esas puntuaciones, estoy permitiendo que pueda haber muchas sustituciones aún en esas regiones conservadas. Ahora, cuando utilizo la matriz de Blossom, que es de Blossom 90, es todo lo contrario. Estoy siendo más estricto, estoy permitiendo pocas sustituciones. ¿Por qué? Porque originalmente cuando hice la secuencia representativa con esa secuencias de mayor de 90%, estoy haciendo esa, o sea, se hizo esa secuencia representativa con mucha conservación en esas regiones conservadas. Y entonces a desarrollar el sistema de matriz de Blossom de 90, pues entonces las sustituciones se supone que sean mucho más estrictas, o sea, que no ocurran, ¿no? O sea, y en este caso, si lo queremos comparar con PAM, es como si fuera PAM 30 o PAM 10. Estoy siendo bien estricta, ¿verdad? En la matriz de PAM 10 o de PAM 30. No estoy permitiendo mucha variación. Pues lo mismo pasa con Blossom 90. No estoy permitiendo muchas variaciones, pero recuerda que yo estoy mirando aquí regiones conservadas. No estoy mirando toda la secuencia como en la matriz de PAM, que es mirando, ¿verdad?, toda la secuencia porque se está haciendo un alineamiento global. Okay, así que yo espero que se haya aclarado un poquito lo que estamos haciendo en BLAST como tal. Okay. Así que este paso fue lo que, ¿verdad?, cómo se desarrolló para obtener ese sistema de puntuaciones. Así que cada matriz tiene sus propias puntuaciones, ¿verdad?, basado en esas sustituciones que ellos observaron, y entonces desarrollaron el sistema de puntos para esas sustituciones observadas. Y entonces sí podemos aplicarlo. ¿Okay? Ahora voy a mencionar, para seguir dando el ejemplo, yo hice de la asignación, comparé el Blossom 45 con, que es la matriz de puntuaciones menos estricta, con el Blossom 90, que entonces la más estricta, porque no, ¿verdad?, no está permitiendo muchas sustituciones. Así es más severa en cuanto a las puntuaciones. Así que lo que yo estaba proponiendo era que ustedes compararan la lista de las secuencias que ustedes obtenían, ¿verdad?,
del BLAST con la secuencia dada, que mencioné que era deshidrogenasa y que era de fuente humana. Así que solamente para dar un poquito de ejemplo de los resultados que yo obtuve, y que la otra parte de la pregunta de la asignación era que miraran un organismo, tratar de identificar un organismo que no se encontraba en todas las diferentes matrices. O sea, perdón, un organismo que se encontraba en todas menos una, perdón, en todas menos uno de los resultados, ¿verdad? De las diferentes matrices. Así que, y entonces comparara ese organismo con el organismo de donde viene la secuencia Curious. Así que la secuencia Curious es un Homo sapiens, o sea, humano, de fuente humano. Y era entonces identificar un organismo que estuviera en todas las matrices menos una. ¿Okay? Así que se supone que ese organismo no estuviera en una de las matrices de Blossom. Y entonces tratar de comparar ese organismo con el organismo secuencia Curie. ¿Para qué? Es para que veas la interpretación biológica. Porque ese organismo no aparece en una de las matrices, pero sí aparece en las demás. O sea, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Qué esa data me está diciendo? Al usar las distintas matrices, que son sistemas de puntuaciones. Ok, así que con Blossom 45, por si acaso yo no voy a identificar como tal un organismo, aunque lo hice, pero voy a hacer una lista de diferentes organismos que obtuve. O sea, Blossom 45, cuando hice la matriz con la secuencia dada, el primero que obtuve fue de la lista, o sea, los primeros 3 que obtuve fue de Homo sapiens. ¿Okay? Y eso pues puedo entender porque pues, la fuente principal, la fuente primaria fue Homo sapiens, fue humano. Ahora, los siguientes 3, perdona mis pronunciaciones de las especies, fue Rhinopithecus, que entonces si uno busca, y eso es lo que quería que ustedes buscaran, ¿qué organismo es ese? O sea, el nombre de especie, ¿verdad? Nombre de especie científico, pero ¿qué organismo es? Así que se considera el nombre común, es el mono, uno de los monos del Viejo Mundo. Así que es un mono bien raro encontrarlo. Así que yo encontré después de la secuencia de la lista, eran 3 Homo sapiens, 3 humanos, y después de repente eran 3 secuencias de este mono del Viejo Mundo. Está comparando, se está diciendo que los próximos, que son más idénticos en regiones conservadas, es un mono del Viejo Mundo. Para esta secuencia en particular, para esta deshidrogenasa. Después de eso viene otro mono que es Autus. Le dicen Nanny Mas Night Monkey. En español, mono de la noche de Nancy Ma. También es un mono que si uno lo ve, pues no cae dentro de ese grupo de monos de Viejo Mundo, o sea que son monos ya o extintos o son bien raros. El otro es Cercocebus. Ese se considera también un mono del Viejo Mundo. Se conoce como el mono de párpados blancos. Mono de párpados blancos, pero se considera del grupo de monos que son de Viejo Mundo, ¿verdad? Que son bien cercanos genéticamente a monos que son ya extintos o casi extintos. Entonces,
seguí hasta el final de la lista, porque la mayoría, muchos eran monos del viejo mundo. El último era uno que es Colobus, que entonces ese es el nombre común, es el mono negro y blanco. También se considera del viejo mundo. Y interesantemente, este se distingue porque no tiene pulgar. O sea, es bastante distinto cuando ve la foto de este mono. Literalmente parece un zurrillo. No, sí, zurrillo o un skunk. Es porque es blanco y negro. Bien bonito, pero interesante ver que con Blossom 45 las comparaciones, ¿verdad?, que hace y que obtiene los resultados, muchos son monos que ya están extintos como tal, o son muy raros. Así que aquí podemos apreciar que, por ejemplo, yo no encontré, de que me acuerdo, no encontré la especie que es para chimpancé, que es hasta ahora se considera el primate más cercano al ser humano, o sea, genéticamente hablando. Y de lo que me acuerdo no estaba en la lista de Blossom 45 y uno espera eso. Así que en este caso estamos viendo que sí, al aplicar esa matriz de 45, estoy permitiendo, ¿verdad?, con esas puntuaciones, estoy permitiendo mucha variación, que entonces de mi lista de resultados me está dando monos que son casi extintos, que realmente cuando se compara con nosotros, pues si miramos los alineamientos en detalle, pues vamos a ver que hay unas variaciones bastante grandes en las regiones conservadas. Ahora, si voy a mi lista de resultados del Blossom 90, los primeros tres son humanos y fueron exactamente los mismos. Ahora, el número 4 de mi lista fue perdón, me quedé como que un subespecie extinto del género Homo, o sea, era este Homo heidelbergensis. Así que se considera dentro del linaje de los humanos, pero ya es extinto. Así que era interesante porque no era un mono, ya no era un mono en la lista, la que le seguía como en Blossom 45. ¿Por qué? Porque en Blossom 90 ya ese sistema de puntuaciones basado en sustituciones, ¿verdad?, que nosotros vemos, está siendo mucho más conservada, mucho más estricta. Así que no va a permitir, ¿verdad?, ese sistema de puntuaciones no va a permitir en esos resultados que haya mucha variación entre un alineamiento y otro, ¿verdad? Va a buscar secuencias donde hay pocas sustituciones. Contrario a lo que los resultados del Blossom 45, que estaba permitiendo muchas sustituciones. Y por ende tenía una lista de muchos monos del viejo mundo. Ahora con el Blossom 90, después de los primeros 4 que eran de género Homo, entonces resultó 2 secuencias de Pan, del género Pan, que son chimpancés. Así que eso fue bastante, ¿verdad?, esperado. Eso es lo que yo esperaba. Que entonces con Blossom 90 estoy siendo mucho más estricto porque no, el sistema de puntuaciones se basa en pocas sustituciones. Así que las regiones conservadas entre ancestro y descendiente debe ser poca. Así que chimpancé, pues hace sentido, es un primate que genéticamente hablando a nivel genoma es el más parecido al ser humano.
Luego de eso sigue gorila, que es también primate y como se ha estudiado también es bastante similar genéticamente al ser humano. Y luego de gorila es que entonces aparece Aotus, que es el Nancy's Mass Night Monkey, que es un mono, pero no es un mono del viejo mundo. Luego de eso sí aparece entonces el Rhino, Rhinopithecus, que es uno de los monos del viejo mundo, que es muy raro. Luego entonces sale gorila, otra especie de gorila, y luego sale otro, Pteropithecus, que entonces es también un primate de la familia de los babuinos, que en inglés son baboons. Qué interesante que entonces después de eso me salieron muchos que eran de la familia de los babuinos. Por último, que no me salió en la lista, que me salió en la lista de Blossom 45 fue Colobus. Colobus entonces no salió en la lista de Blossom 90. Y eso me hace sentido porque Colobus, anatómicamente hablando, ya tiene algo distinto, que no tiene un pulgar. Así que hay, fenotípicamente hablando, hay una diferencia bien marcada. Así que los resultados de Blossom 90, usando Blossom 90, pues tienen sentido. O sea, y esa es la interpretación biológica que tenemos que darle, que no solamente pues, me dio esta lista de alineamientos, este resultado de secuencias, pero cómo yo voy a perdón, cómo yo voy a interpretarlo biológicamente. Ahora, mi última secuencia de Blossom 90 fue Mandrilus, que también se considera un babuino, un bambú. Baboon, perdón, dije bambú. Baboon. Así que un primate también. Así que podemos ver que de las diferentes secuencias, ¿verdad?, que resultaron de los alineamientos, podemos ver, aún sin mirar la secuencia como tal, esa lista de los diferentes organismos que me está proveyendo, ¿verdad?, en cuestión basado en la secuencia de la proteína, pero mirando solamente la lista de organismos que me está dando, pues hace sentido que en la matriz de Blossom 90, que es más estricta, ¿verdad?, en cuanto a conservación, me dé chimpancé como uno de los más altos en identidad, porque genéticamente hablando se ha probado que su genoma es bien parecido a la de nosotros, y que en Blossom 45 estos otros tipos de familia de monos, que la mayoría son monos ya extintos o de unos ancestros que son bien diferentes al humano. Y como mencioné, había uno que tiene como característica que no tiene pulgar. Así que espero que esta dinámica, ¿verdad?, de mirar la pizarra, estaba loca por tener una pizarra para poder dibujar, y espero que haya sido un poquito más de ayuda visual, especialmente visual, y para explicar lo que estamos haciendo con BLAST, con la asignación y cómo interpretar los datos y cómo contestar las preguntas. Así que cualquier duda que tengan, ya saben cómo contactarme. Y que Dios los guarde, Dios los cuide y bendiga a sus familias también. Bye.